Amigos, continuamos jugando pelota dura. El inicio del 2026 ha sido definitivamente desgarrador para nuestra niñez. Van 26 menores removidos de sus casas. Además, 1.350 referidos por maltrato tiene el Departamento de la Familia. Los números preocupan y todos los días, por lo menos de los pasados días, hemos reseñado algún caso. Hoy no fue la excepción. Margarita Ponte ha preparado el siguiente reportaje. Le lanzo varias preguntas. ¿Sabe cuántos días tiene enero? 31. Y sabe que solamente en ese mes, el 1 de este año, 26 niños fueron retirados de sus hogares por el Departamento de la Familia. Hablamos de casi un niño por día. Pero no se queda ahí. Las cifras revelan que más de 1.300 casos de posible maltrato de menores fueron referidos. Se preocupa a cualquiera, porque enero acaba de dejar al descubierto una enorme grieta social que todos tenemos que afrontar. Repasemos: menores viviendo entre la basura, excremento, comida podrida, acusaciones de trata humana, drogas, en fin, un panorama aterrador. Les pido que se remonten conmigo a Canóvanas. Allí se encontró a 5 niños que vivían en la miseria. Pero hay otra cruda realidad. Nuestras instituciones están listas para atender los múltiples casos que seguimos conociendo. ¿No sabes dónde están tus hijas? No sé nada, lo único que sé es que se hallaron por un hogar, sin yo saber de ellas. No sé si están bien, no sé si han comido, no sé si les pasó algo, porque si venimos a ver, los hogares no son buenos. Los hogares maltratan a los mismos niños. Ojo, gobierno, ¿se podrá disminuir la pobreza? Hay suficientes recursos sociales. No podemos bajar la guardia. Bueno, y aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? El mapa de Puerto Rico, donde se han reportado esta remoción de menores. En Isabela, en Toabaja, en Carolina, en San Juan, en Loíza, 5 menores removidos de sus hogares en Canóvanas, Fajardo 2, Humacao 3 y el más reciente en Gurabo. Hoy 2 menores de 3 y 4 años. Esto sucedió durante un allanamiento. La policía, la División de Drogas de Caguas, iba en busca de drogas y armas. Sí encontraron drogas y armas, pero también a estos 2 niñitos viviendo en condiciones infrahumanas entre basura, sabandijas, comida podrida. Otro caso más similar. El Departamento de la Familia obviamente intervino en este incidente. Con nosotros Sara Vázquez, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud, también Lidael Vega, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, y la fiscal Frances Ortiz, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía en San Juan. Gracias a las 3 por estar acá. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Y alejándolas ustedes de este comentario, la Secretaría del Departamento de la Familia dijo que estas no son cifras que deban alarmar porque son no representa un aumento comparado a enero del año pasado. Y que lo que ha aumentado sí es la cobertura periodística de estos casos. Y eso, no sé si ustedes, ¿verdad, compañeros? Pero a mí me indigna porque aunque sea un solo caso de un niño viviendo en esas condiciones que hemos reseñado, debe ser preocupante y debe de levantar alarma y la emergencia de todo el país. Así que el que sean menos casos no quiere decir que debamos entonces quedarnos tranquilitos con la situación. ¿Qué ustedes opinan? Hay menos casos o los números son comparables, ¿verdad?, con números anteriores. Lo que nosotros venimos diciendo es que hay una complejidad mayor en las situaciones que estamos enfrentando. La gravedad de los casos sigue siendo mayor. Y esto es parte del asunto, ¿verdad?, social que vivimos en el país. Vivimos en un país con una complejidad social muy grande, ¿verdad? Tenemos problemas de energía eléctrica, de agua, para llegar a compra. Estos casos últimos que hemos visto ahora mismo, que se han reseñado, tienen lo que se llama una intersección de varios asuntos. Hemos visto uso y abuso de sustancias, hemos visto, ¿verdad?, violencia doméstica, estamos viendo pobreza, estamos viendo salud mental. Todas esas cosas intersecan y hace que haya un desbalance dentro de las familias y terminan en violencia intrafamiliar. Pero en efecto sí estamos viendo, ¿verdad?, casos que nos preocupan. Sí son casos que se están viendo en la prensa, pero también, ¿verdad?, hay una complejidad en el país que tenemos que atender y no podemos pasar de largo. Fiscal, tenemos los recursos para atender a estos niños, porque damos la noticia, el Departamento de la Familia interviene, los remueve. ¿A dónde van estos niños? Esto va a ser una reacción porque los que son maltratados hoy posiblemente van a ser los maltratantes del futuro. El país tiene los recursos para atender de la manera adecuada a estos niños.
Bueno, a nivel del Departamento de Justicia, ¿verdad? Que es donde laboro, le puedo decir, nosotros trabajamos con las unidades especializadas. En mi caso dirijo la de la jurisdicción de San Juan. Sí. Tenemos ahora mismo en todas las jurisdicciones hay una unidad especializada con unos fiscales especialmente adiestrados para trabajar en este tipo de casos. Así que a nivel del Departamento de Justicia cada vez se han estado asignando más recursos y más fondos para atender estos casos. Lo que pasa es que la situación es mucho más compleja que eso. Claro. Nosotros no intervenimos solos. De ordinario, cuando llegamos a una residencia donde hay una situación de esta naturaleza, hay un trabajador social del Departamento de la Familia, pueden haber funcionarios del Departamento de Educación, funcionarios de la Policía de Puerto Rico, de nosotros los fiscales en las ocasiones en que acudimos a esta escena, y trabajamos en conjunto. Así que tenemos que ver los recursos no solamente de nosotros, ¿verdad?, en el Departamento de Justicia, sino en todas las agencias. En términos de lo que, ¿verdad?, de las expresiones que dijeron, bueno, a mí me alarman todos los casos, claro, pero ciertamente en este momento se le está dando mucha visibilidad al asunto. Yo llevo 10 años en el caso de la Fiscalía de San Juan y estos casos los vemos año tras año. Se ven año tras año y no disminuyen, por el contrario, o se quedan igual o algunas cifras a veces no compaginan, pues porque no necesariamente quiere decir que estén más bajitas, sino que a lo mejor no están informando las completas. Pero la realidad es que muchos de estos niños los ubican en hogares sustitutos. Y lamentablemente en esos hogares sustitutos quizás lo pasan peor de como lo están pasando en sus hogares y no tienen a sus padres y a sus madres. ¿Cuál es el efecto de esto en la psiquis emocional de estos niños? Claro, más allá de eso, yo creo que es el momento, como bien dicen, nos alarman, lo vemos y vemos que a futuro podrían ser quienes después se encuentren bajo estos círculos. Lo importante es cambiar una estrategia de reacción, como bien tú dices, que provoca, ¿verdad?, y remueve a esos niños del hogar, a cómo acompañamos a las familias. Nosotros desde el Instituto del Desarrollo de la Juventud buscamos, ¿verdad?, impulsar esas soluciones, y entre una de ellas está el acercamiento bigeneracional, en la que impactamos al menor, pero también impactamos a toda su familia y le damos los recursos. Leía y decía, muchos de los adultos que están, ¿verdad?, siendo negligentes en este momento con sus menores y demás, seguramente vivieron un patrón similar en su niñez. Claro. Y particularmente, como bien reconocemos y como bien sabemos que el maltrato se puede dar, ¿verdad?, en cualquier estrata de la sociedad, de los que estamos hablando hoy, estamos viendo que hay una precariedad y hay una pobreza visible, que particularmente seguramente fueron padres que nacieron bajo los niveles de pobreza y que continuaron. Los datos nos dicen que los menores que nacen bajo los niveles de pobreza se mantienen bajo los niveles de pobreza durante toda su niñez, el 75% de quienes nacieron. Y si esos jóvenes fueron maltratados cuando eran, ahora que son adultos, eso lo vieron como la normalidad en el hogar, y por lo tanto es la normalidad que ellos están haciendo en sus hogares con los hijos que están teniendo, y es lo que estamos viendo. Pero por eso es que hablamos de la necesidad de un ecosistema de recursos para completar el servicio que nosotras damos como trabajadoras sociales. Estas personas, lo más seguro, no se culminó un proceso, un plan de servicio, porque el ecosistema de recursos no estaba disponible. No necesariamente se consiguieron las citas de salud mental, las citas para completar los apoyos económicos. No se completaron unas cosas. ¿Por qué? Porque ese ecosistema de recursos no está disponible para yo terminar y llevar a esa familia al mejor nivel de bienestar que tiene que estar. ¿Y a quién le corresponde manejar ese ecosistema de recursos? Al Estado. Y al Estado, el Departamento de la Familia, ¿quién debe manejar eso? Departamento de Educación, AMSCA, Departamento de Salud, es un proceso integral. Pero el problema es que cada cual está por su lado. Eso es así, hay una fragmentación en los servicios. Hoy llamaron, perdón que le interrumpa rápido, hoy la legislatura llamó a una reunión de emergencia citando a los jefes de esta agencia. Les pregunto, y muy en especial el Instituto de la Juventud, que lo sigo por mucho tiempo, sé que hacen muchos estudios, tienen mucha data, mucha información, que puede servir para crear política pública. Les pregunto, ¿están siendo parte de esto? ¿Han podido sentarse con la legislatura para buscar algunas soluciones de política pública a esta problemática, o son totalmente ausentes? Nosotros no necesariamente hemos sido convocados al espacio, y precisamente fuera del aire estábamos hablando particularmente sobre esta reunión, pero voy a aprovechar el espacio para hacer un llamado. Los planes están, hay planes de prevención de maltrato que ya están aprobados y que tienen literalmente todo el aval de todas las diferentes organizaciones, tanto de servicio como del Estado y las diferentes en su opinión agencias. hay un tema de ejecución.
Es un tema de ejecución, sí, y de darle continuidad al trabajo. El plan ya está, no hay que sentarse a crear un plan nuevo. El plan está y es un plan, ejecutarlo, y es un plan de prevención porque, como bien levanta la compañera, esto es un asunto y es un problema estructural. En la medida en que las agencias no se comuniquen entre sí, los servicios de salud no llegan a tiempo. Conectar a las familias con un empleo no llega a tiempo. Conectar a ese menor con el servicio que necesita para poderse sentir en la comodidad de que no está en un entorno seguro y que lo pueda notificar, no llega a tiempo. Por eso es tan importante que vayamos a estos planes que ya están escritos, que se invirtieron recursos y que las herramientas están, y trabajemos en su ejecución. No hay que reinventar la rueda, está y son basadas en evidencia, como bien usted traía desde el Instituto del Desarrollo de la Juventud. Pues el llamado hay que hacérselo al Senado, que esta reunión tiene que convocarlos a todos. Sí, ya por lo menos desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social cursamos un correo electrónico poniéndonos a la disposición para estar en estas reuniones. Pero más que todo es que necesitamos los recursos, pero necesitamos también que no empecemos ahora, como está pasando todo esto, a querer reaccionar. Ahora mismo, apagando fuego. Muchas de nuestras agencias están creando unas ideas nuevas y nuestros profesionales del trabajo social los remueven a hacer esa idea que lo que va a ayudar es en la imagen del secretario, ¿verdad? O de la agencia. Atender, ponerle un parcho a la situación. Y no a darle continuidad a los casos que ya tenemos, y no podemos más. Los trabajadores y las trabajadoras sociales están abrumadas, necesitan recursos. Somos profesionales que sabemos hacer el trabajo, que protegemos a la niñez, que ahora mismo hay muchos protegiendo a las niñeces, porque hay 26 que removimos, pero que ustedes saben, son muchos más los que se han salvado este mes, y lo han hecho las trabajadoras sociales de este país que trabajan en las agencias públicas. Gracias a las tres por estar acá, y obviamente es un tema que hay que darle continuidad y hay que hablarlo para que surjan efectos. Bueno, amigos, hacemos una pausa, antes pasamos con Margarita. Y tengo que decirlo, felicitaciones a las trabajadoras sociales, pero ayúdenlas. Bueno, preguntamos en nuestra encuesta Claro, ¿el gobierno cuenta con los recursos para atender a los niños retirados por casos de maltrato y negligencia? ¿Qué va a hacer usted? Escanee ese QR Code y participe, por favor. Y lo que nadie le explica del alivio contributivo, mire, ¿por qué muchos aún no saben si van a recibir un cheque o no? ¿Cuándo rendirán? ¿A quién le aplicaría? Pues Humberto Mercader, aquí en el estudio, lo explica en Arroz y Habichuelas. Y también ya están aquí con nosotros el panel de los exalcaldes. Queremos saber, ¿verdad?, ¿qué les parece eso de que Carmen Yulín regresa a la política? ¿Qué nos tendrán que decir ellos? Bueno, los veo aquí sonriendo. Bueno.